Yo le puedo decir gracias a Dios por el 2020. Así que hoy preparé un tema que se titula Nuevos comienzos en tiempos de prueba. Dios quiere que nosotros en medio de una prueba podamos experimentar su presencia, su protección, su respaldo, como pasó con Elías el profeta, como pasó con Moisés, con los grandes hombres de Dios, y que podamos experimentar su presencia. Cristo Jesús es nuestro modelo a seguir. Cristo Jesús es el hombre sobre la faz de la tierra que experimentó la presencia de Dios, el respaldo de Dios como ningún otro en toda la historia de la humanidad. Obviamente, Él es un hombre, él fue un hombre cuando estuvo aquí en la tierra, completamente sin pecado, obediente a Dios. No vivió en la esfera de la emoción, el razonamiento, el relativismo, sino que Él vivió con valores eternos, con fundamentos, con mandamientos, guiado por el Espíritu Santo. Y Él es nuestro modelo a seguir, Él es nuestro ejemplo, Cristo Jesús. Así que hoy vamos a ver dos cualidades muy importantes en el ministerio de Jesús, que yo sé que van a servir para nosotros, para este inicio del año nuevo 2021. Y al final quiero darles mi opinión personal, mi interpretación de los tiempos que estamos viviendo y lo que podría venir a nivel global y cómo nosotros debemos manejar todas esas cosas que van a empezar a venir al mundo, obviamente a la iglesia también. Pero antes vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe esta mañana, y que nos hable. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, ahí en casa también cerramos nuestros ojos y vamos a pedirle de manera individual al Espíritu de Dios que sea Él el que nos hable. Espíritu Santo, te pedimos que tu palabra salga de tu corazón a nuestro corazón, purificada 7 veces en horno de piedra. Así es tu palabra, Padre, como plata refinada. Permite, Padre, que las escorias mías como hombre no contaminen tu palabra. Padre, renuncio a mi opinión personal como hombre limitado y falible que soy, Padre, y que sea tu palabra fluyendo desde tu corazón con limpieza hacia el corazón de cada persona que está esta mañana en este lugar y conectados, Padre. Pido tu presencia, Jesús. Pido tu presencia, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos gustaría tener el respaldo de Dios como lo tuvo Jesús. A todos, ¿verdad? Dice la Biblia que la gente se maravillaba de la vida de Cristo. La gente decía, bueno, ¿de dónde salió? ¿De dónde sacó estas palabras? Esta doctrina, esta autoridad. ¿Quién es este? Dijeron los discípulos, que aún el viento y el mar le obedecen. Todo lo ha hecho bien, decían los judíos. Todo lo ha hecho bien. Hace a los mudos hablar, a los cojos andar. Y la gente se maravillaba de su doctrina. Aún los espíritus inmundos se sujetan, se someten a la autoridad de Cristo. Los romanos también identificaron en Cristo esa autoridad, esa unción, ese respaldo de Dios. La gente quería hacerle gobernante. Jesús tenía que ya andar a escondidas, porque la gente lo miraba y querían que se vuelva el presidente de ellos. Querían lanzarlo a la política para derrocar a los romanos. Pues había un respaldo en la vida de Cristo muy fuerte. ¿Cuál es la razón? Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús vino para mostrarnos al Padre y podamos relacionarnos con el Padre a través de Él, otro ser humano como nosotros. Dios, pues es un Dios sublime que habita en luz inaccesible, pero Cristo es un humano como nosotros. Él es Dios, 100% hombre, y a través de Él podemos relacionarnos con el Padre. Número 1. Número 2, Jesús vino para darnos un ejemplo, el modelo perfecto de cómo ser hijos.
cómo debemos de ser como hijos, Cristo Jesús es el modelo perfecto. Y en tercer lugar, Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, la vida de Jesús es el modelo perfecto para cada uno de nosotros. El modelo a imitar, la altura del varón perfecto, el prototipo, el arquetipo, el diseño, las pisadas, la ruta es Cristo. Debemos de estudiar la vida de Cristo. Hay 4 evangelios. Hay 4 evangelios que hablan de la vida de Cristo. Y a mí particularmente me fascina el evangelio de Juan. Tuve una serie hace poco de los 7 Yo Soy de Jesús. Y si no la vio, pues ahí está en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube también está la serie, Los 7 Yo Soy de Jesús, que vemos la visión de Juan, lo que Juan pudo ver en Cristo. Y la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina de Jesús, su llamado mesiánico y su modelo para nosotros los creyentes. Así que la vida de Cristo es completamente el modelo a seguir para nosotros, aquí en el 2021. En medio de una pandemia, en medio de situaciones que vivimos, en medio de una confusión internacional, una apostasía progresista, Cristo Jesús es nuestro modelo a seguir. Así que vamos a ver cómo inició el ministerio de Jesús. Si estamos hablando de nuevos comienzos y todos queremos que en el 2021 nosotros también tengamos un nuevo comienzo, una nueva etapa en nuestro matrimonio, tal vez, una nueva etapa en nuestra familia, una nueva etapa en nuestro trabajo, una nueva etapa en nuestro ministerio, pero sobre todas las cosas, una nueva etapa en nuestra relación personal con Dios. Un nivel de mayor revelación de la persona de Jesús, más revelación en las Escrituras, más respaldo de Dios. Eso es lo único que va a contar cuando el Señor regrese. Digo, es bueno ser el empleado del mes y gloria a Dios por los que lo han sido. Es bueno que usted haya mejorado su economía en el 2020, es bueno. Pero más que todo eso, lo más importante es nuestra relación personal con Dios y la revelación, porque la relación se basa en revelación. La revelación que yo tengo de Cristo me va a proporcionar la plataforma para mi relación personal con Él. Una de las primeras cosas que Dios cambió en mi corazón cuando yo conocí a Jesús fue precisamente eso, el nombre de Jesucristo. Antes de Cristo yo escuchaba el nombre de Cristo y me sonaba algo muy religioso. No sé, un muñeco de madera así triste, decaído. Pero cuando recibí a Jesús, a los pocos días, tal vez 15 días después de recibir a Jesús, yo me di cuenta que había cambiado el sentido del nombre de Jesús. Cuando alguien mencionaba el nombre de Jesús, yo decía, ya cambió el sentido de ese nombre. Y entonces empezamos a tener una revelación personal, una relación personal. La relación se basa en la revelación, porque la visión que tenemos del Hijo de Dios nos va a proporcionar la plataforma para que tengamos una relación. Así que yo sé que a lo mejor es un deseo en cada uno de ustedes, es un deseo, pero Dios quiere llevarnos a una nueva etapa en nuestra relación personal, en la revelación de Jesús, en la revelación de la Biblia. Él quiere llevarnos a una nueva etapa, porque está bien lo que ya aprendieron hasta ahora. Digo, está bien, qué bonito, gloria a Dios, ya llegaste hasta allá, ya conquistamos allá, pero falta mucho. Dice la Biblia que los tesoros del conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. Imagínense. Así que tenemos que abundar cada vez más. Y al final vamos a orar por eso, para que en el 2021 entremos una nueva etapa. Vamos a entrar al ayuno de Año Nuevo. De eso voy a hablar la siguiente semana.
pero como decía el hermano Pedro, vamos a prepararnos para todo eso a lo que Dios quiere que entremos, pero que solamente depende de nosotros, no de Él, de nosotros, que queramos nosotros. Por eso Jesús le decía a la gente, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. No decía Jesús, mi poder lo hizo, porque el poder de Dios ahí está. El respaldo de Dios ahí está. La unción del Espíritu Santo ahí está, disponible para todos. ¿Quién se beneficia? Los que tienen fe. Y los que tienen fe son aquellos que van a arrebatar. Los que se violentan en su fe y arrebatan la bendición. Así que vamos a aprender estas cualidades que hizo Jesús. Bueno, les decía que hay 2 eventos que marcaron el inicio del ministerio público de Jesús. Antes de estos 2 eventos, Jesús era una persona común y corriente, nunca había hecho ningún milagro, no era una persona sobresaliente, era el hijo de un carpintero, un judío común que iba a la sinagoga, que tenía todas las prácticas de todos los judíos, ¿verdad? Dudo mucho que Jesús haya tenido el cabello largo como lo dibuja Hollywood, porque no era una práctica. El cabello largo en Jesús vino de una confusión de que Jesús era nazareno, pero Sansón era nazareo. Pues esa confusión hizo que Leonardo da Vinci, no sé quién, dibujó a Jesús allá y le ponga el cabello largo. De ahí surgió el cabello largo en Jesús. Pero Jesús, siendo un judío tradicional normal de ese tiempo, pues no tenía cabello largo. Y posiblemente tenía así sus guedejas en las patillas, posiblemente, porque la gente le llamaba rabí. Y los rabí tenían ese indicador, esa peculiaridad de dejarse crecer las patillas, ¿no? Las guedejas. Bueno, no vamos a entrar en polémica con esos asuntos triviales. Pero hay 2 eventos que marcaron el inicio del ministerio público de Jesús. El primer evento es el bautismo en agua de Jesús y el segundo evento es el ayuno que hizo Jesús en el desierto. Antes de estos 2 eventos no era famoso Jesús, no había hecho ningún milagro, no había dado ninguna predicación, era un ciudadano hebreo, un judío común y corriente. ¿Qué significan estos 2 eventos? Es lo que vamos a aprender. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice Mateo 3, no sé si, Mateo 3:13. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús va a marcar el inicio de su ministerio junto con el ayuno que hizo 40 días en el desierto. ¿Qué significa el bautizo de Jesús? ¿Por qué Jesús se bautizó? Si ustedes leen más atrasito en el capítulo 3, ustedes van a darse cuenta que Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento. Y la gente venía a él para ser bautizados. Y dice la Biblia también que ellos confesaban sus pecados. Nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando los que hemos bautizado en el 2020, ahí se ponen en el agua y les decimos: bueno, ¿quién eras tú, tu viejo hombre? Entonces ellos dicen: bueno, yo confieso que yo era mentiroso, manipulador,
no sé, presumido, soberbio, pero ahora sigo a Cristo. Entonces confiesan sus pecados. Ahora, ¿por qué Jesús se bautiza? ¿Por qué Jesús hizo la fila para bautizarse si él no ha pecado, si él nunca pecó? Y el bautizo de Juan era bautizo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Por qué Jesús se bautiza? La respuesta es la que Jesús le da a Juan en el verso 15. Juan le dice: oye Jesús, pues ¿cómo que quieres que yo te bautice? Tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti. Entonces Juan se queda atónito, ¿verdad? Es como que, supongamos, aquí en la iglesia Fuente de Vida, que venga Jesús y yo que le diría, pues tú predica Jesús, tú eres Jesús, tú predica. No, tú hazlo tú. ¿Pero qué voy a enseñar si tú estás acá? O sea, veamos el espíritu de humildad en la vida de Jesús. Él hace la fila, él no dice, a ver, háganse un lado, llegó Jesús y no. Él hace la fila y llega. Entonces, ¿qué le dice Jesús a Juan? Le dice: así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué se bautiza Jesús? Porque es el cumplimiento de la justicia. ¿Por qué Dios descansa en el séptimo día si Él no se cansa? ¿Por qué Jesús se bautiza si Él no pecó? Porque nos lo iba a pedir. Y Jesús no nos va a pedir algo que Él mismo no haya hecho. Entonces, ¿por qué Dios descansa en el séptimo día? Porque Dios nos lo va a pedir. Y Él no nos va a pedir algo que Él personalmente no haya hecho. ¿Por qué Jesús se bautiza si no ha pecado? Porque nos lo va a pedir a nosotros y Él no nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Así que en primer lugar, Jesús cumple con la justicia. Si nosotros queremos en el 2021 o en el resto de nuestra vida el respaldo de Dios, la presencia del Espíritu Santo, si nosotros queremos imitar a Jesús y tener el respaldo como lo tuvo Jesús, en primer lugar tenemos que cumplir con toda justicia. Tenemos que ser gente que vive en justicia. Tenemos que hacer las cosas bien. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia es la virtud, el principio moral por medio del cual nosotros vivimos apegados a la verdad. Eso es la justicia. El principio moral por el medio del cual nosotros vivimos apegados a la verdad y hacemos lo que Dios considera recto. Eso es la justicia. Nosotros tenemos que vivir en justicia. Tenemos, por supuesto, una de nuestras más hermosas doctrinas en la iglesia actual, es la doctrina de la justificación, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, dice el apóstol Pablo, que somos justificados. Esto es palabra de Dios, esto es una verdad inamovible. Somos justificados para salvación, pero eso no quiere decir que no tengamos que vivir en justicia, que es lo que mucha gente confunde. Ya soy justificado, cualquier acción por parte de mi carne es tratar de vivir por buenas obras. No es cierto. Usted tiene que vivir en justicia. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el verso 10 dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que sí hay que hacer buenas obras, sí hay que vivir en justicia, aunque también es necesaria tener la justificación. Sin la justificación, de nada sirve que hagamos buenas obras. De nada sirve que vivamos en justicia. Nos vamos a ir al infierno de todas maneras. Pero siendo justificados por la fe en Jesucristo, debemos caminar en justicia. Hacer siempre lo correcto. No viviendo en el ámbito de lo que quiero, sino de lo que debo. Son dos cosas abismalmente distintas. El mundo está como está porque la gente hace lo que quiere en lugar de lo que debe, lo que siente.
No haga lo que siente, haga lo que tiene que hacer. Obedezca al Señor. ¿Por qué filtramos los mandamientos de Dios con mis sentimientos, con mi sentir? Ay, no siento perdonar, pastor. ¿Y cuándo te esperamos en la iglesia? Bueno, cuando yo sienta. Hoy vine, pastor, porque sentí de Dios venir. Bueno, qué bueno. Qué bueno que tu sentir esté en línea con la palabra de Dios. Pero ¿qué cuando tu sentir y la palabra de Dios están en conflicto? ¿Qué vas a hacer? Así que Jesús vivía en justicia. Justicia, repito, es el principio moral por medio del cual nos apegamos a la verdad y actuamos conforme a todo lo que Dios considera recto. Esa es la justicia. Tenemos un canon, tenemos una medida, tenemos un fundamento, un parámetro que es la palabra de Dios. Así que no hay confusión para nadie. Usted no tiene que inventar, usted no tiene que analizar demasiado. Usted no tiene que divagar o tratar de descifrar cuál es la voluntad de Dios. Usted solo tiene que obedecer. Eso es andar en justicia. Ha sido justificado por la fe, gloria a Dios. Ahora sigue caminar en esa justicia por la cual usted ha sido justificado. Entonces Jesús le dice a Juan, pues qué bueno que me quieres bautizar tú, o qué bueno que quieres que yo te bautice, no sé, pero tenemos que hacerlo, Juan. Yo tengo que cumplir toda justicia, porque si yo no cumplo toda justicia, el principio universal de la santidad se rompe para siempre. Entonces, ¿quién va a ser el primero en estar delante de Dios pidiéndole salvación? Satanás. Satanás es como un abogado corrupto que hace artimañas. Entonces, si Dios salva a alguien sin que haya hecho justicia, entonces Satanás se va a presentar, pues también hazlo conmigo. Pero como la salvación es imposible lograrla por nuestros medios, entonces Dios nos imputa la justicia de Cristo cuando creemos en Cristo. Y Él agarra la justicia de Jesús y me dice a mí, toma Carlos, ¡pum!, me la pone a mí. Y ahora yo te voy a tratar como si nunca hubieses pecado. Yo te voy a tratar como trato a mi Hijo Jesucristo. Así te voy a tratar. Eso es justificación. Eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que yo quiera de ahora en adelante. Yo tengo que aprender a caminar en esa justicia. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? Que pocas veces prestamos atención a lo que dice ese versículo. Porque andamos en la esfera de la emoción, que no es malo, pero sí es malo basarnos solo de eso. Qué bueno sentir bonito cuando obedecemos al Señor. Qué bueno es que tú sientas congregarte, diezmar, perdonar, ayunar. Qué bueno que lo sientas. Pero no solamente debemos andar en esa esfera, tenemos que andar en la esfera de la obediencia. Y Jesús nos enseñó a pedir todos los días, venga tu reino, ¿verdad? Venga tu reino. Mateo 6:33, ¿qué es lo que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. Pero nosotros como que se nos olvida ese finalito del versículo. Ay, vamos a buscar el reino de Dios, vamos a ayunar duro, danzar hasta que sudemos. Está bien buscar el reino de Dios. El reino de Dios es algo espiritual. Está bien ayunar, orar, danzar, ir a un congreso, ir a un encuentro. Buscar el reino espiritual de Dios está bien. Es parte de. Pero ese versículo dice, y su justicia. O sea que hagamos las cosas en el nivel moral como se hacen en el reino de Dios. ¿Ustedes han visto a un ángel chismosillo por allá? ¿Habrá ángeles ahí mentirosillos, deshonestos,
que andan mintiendo en su trabajo, en la casa hogar, dicen mentiritas de vez en cuando. ¿Creen que haya ángeles así? No. Entonces, si nosotros queremos el reino de Dios, tenemos que buscar su justicia. Ay, pastor, ahí en el mundo, todas las muchachas tienen su novio y mis primas tienen 15 novios y ya tuvo 20 novios, yo solo 3. Esa no es la justicia del reino de Dios. Tú eres ligeramente mejor que otro mundanote. No, la justicia del reino de Dios es completamente diferente a la justicia del mundo. Así que si nosotros queremos el respaldo de Dios en esta nueva etapa que el Espíritu Santo quiere, a la cual nosotros entremos, tenemos que cumplir con toda justicia. Tenemos que hacer las cosas bien en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en el vecindario, hacer las cosas bien. Porque la justicia es el fundamento del reino de Dios. O sea que Cristo, dense cuenta de algo, antes de ir al desierto, antes de entrar en ayuno, ¿qué es lo que hizo? Cumplió con toda justicia. Porque la justicia es un fundamento. La justicia es el fundamento del reino de Dios. La justicia es un cimiento sobre el cual Dios va a edificar una vida útil en sus manos. Entonces, Él pone el cimiento primero. ¿De qué serviría, ustedes mujeres, que su esposo sea hogareño, lave los platos, les lleve el café a la cama, pero que tiene otra mujer? ¿De qué serviría? De nada, ¿verdad? Porque lo más importante está mal. Pudiera decir lo mismo, ¿de qué sirve que dancemos, gritemos, si lo principal no está bien? Tenemos que cumplir con toda justicia. Cuando recibas tu ingreso económico, haz un cálculo y cumple con toda justicia. Haz las cosas que tienes que hacer, no las cosas que sientes hacer. Las cosas que Dios espera que nosotros hagamos, eso es andar en justicia. Porque luego nos metemos a ámbitos espiritualistas, ¿no? Y la iglesia de Cristo del siglo XXI está llena de eso. Entonces ya parecen más centros de superación personal. No te preocupes, no importa lo que hiciste anoche. ¿Cómo que no importa, hermano? Sí importa. No importa cómo vienes. Bueno, al que llega por primera vez no importa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en justicia. Ahora, por sí sola, la justicia no es suficiente para agradar a Dios. Solo es el fundamento. ¿Qué hizo Jesús? Fue al desierto. ¿Por qué fue al desierto? Esto a mí me impacta. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más yo lo tengo que hacer? Jesús fue al desierto, habiendo cumplido con toda justicia, viviendo en justicia. Jesús va al desierto a ayunar para despojarse de sí mismo. Porque Jesús sabía. Hay que recordar, hermanos, esto es fuerte, a mí me impacta esto que les voy a decir. Hay que recordar que Jesús, aunque era Dios, Él se despojó de su gloria y Él no sabía todas las cosas cuando estuvo en la tierra. Él tuvo que aprender, tuvo que depender del Espíritu Santo, como nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo. Porque si no fuese así, entonces Él no podría ser nuestro modelo a seguir. Diríamos, bueno, Jesús lo hizo porque Él es Dios. Jesús lo hizo porque Él sabe todas las cosas. No, Él no sabía todas las cosas. Él tenía que depender del Espíritu Santo como nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo.
Por eso cuando a alguien le tocó la mujer de flujo de sangre el borde de su manto, él se voltea y dice, ¿quién me tocó? O sea, él no está haciendo un vacile allá a Jesús, no, ¿quién me tocó? No sé quién me tocó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él estaba despojado de su deidad, estaba despojado de su omnisciencia. Y él no sabía quién le tocó. Y todo lo que supo, porque Jesús supo que Judas lo iba a traicionar, todo lo que supo, lo supo por el Espíritu Santo, que él aprendió a caminar con él. Entonces, ¿qué nos está diciendo la vida de Jesús? Nos está diciendo que la justicia es el fundamento, la base, el cimiento sobre la cual tú y yo vamos a andar en el Espíritu Santo. Porque Jesús anduvo en el Espíritu Santo, partiendo de la base de que él vivía en justicia, aunque no sintiera muchas veces hacer el mandamiento. Esto es una ridiculez para la mente hebrea. Nosotros filtramos todo para nosotros decir, bueno, no siento esto hacerlo, siento que esa mujer es la que Dios me está dando, siento que debo divorciarme de mi esposa. Nosotros vivimos en esa esfera que es una completa ridiculez para la mente hebrea. La mente hebrea piensa y dice, tú tienes que, no se trata de sentir. La fe no está divorciada de las obras. Las obras son la manifestación de una fe genuina que hay en el corazón. Las obras confirman o manifiestan la fe que hay en el corazón. Entonces no divorciemos la fe de las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, dijo Santiago, pero yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Por mis obras vas a conocer mis convicciones, mi fe. Entonces la fe, las obras sí cuentan, hermano. La justicia cuenta. Y sí es importante lo que hacemos. Ahora, no estoy diciendo que si tú pecas o Dios ya no te va a perdonar. No, sí te perdona. Pero respaldo, presencia, unción va a estar muy limitado. Porque Dios es un Dios justo. Él no puede respaldar una mentira. Él no puede respaldar una deshonestidad. No lo puede hacer porque el Padre es el principio eterno de la justicia, de la rectitud, de la santidad. Dios no lo puede hacer. Pero como Dios nos quiere bendecir, Él nos dice, ustedes caminen en justicia para que a través de mí pueda fluir mi respaldo. Así que la vida en el Espíritu se vive correctamente cuando tenemos el fundamento de la justicia. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús camina en justicia y sobre esa base anda en el Espíritu Santo. ¡Wow! Y es lo mismo que vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo toda una vida de la ley, del legalismo, de la tradición judaica. Dice que él era irreprensible y cuando viene el Espíritu, ¡wow! El apóstol Pablo. Es el resultado. ¿Cuál es el problema de Israel? Que se quedó allá, se quedó en esa base, ya no siguió a lo que sigue. Entonces Jesús va al desierto, ¿para qué? Para despojarse de sí mismo, para despojarse de cómo él piensa que debían hacerse las cosas. Y aquí vemos que Dios el Padre no le da toda la revelación a Jesús. ¿Qué es lo que nos revela el Espíritu Santo a nosotros? ¿Qué es lo que nos revela el Espíritu Santo a nosotros? ¿Sabe qué es? Su siguiente paso. Eso es lo que le revela. El siguiente paso. Usted puede estar en una avenida y ver todos los semáforos en verde, pero si el suyo está en rojo, usted no se puede mover. Entonces, ¿qué nos revela Dios? Aquí vas a estar en 3 años y vas a hacer... No, nada de eso. ¿Qué te revela Dios? Tu siguiente paso. ¿Y qué viene después? Cuando llegues ahí te lo digo. Y así anduvo Jesús. Jesús anduvo siempre en el siguiente paso, yendo al siguiente paso.
y yendo al siguiente paso. Por eso al principio ustedes no ven que tiene 12, porque eso viene después. Cuando Jesús ya no sabe cómo manejar las multitudes, dice, ¿qué hago? ¿Cómo voy a cumplir el propósito de Dios? Sube al monte y Dios le revela, ¡boom!, el siguiente paso, consigue a 12. Y entonces Jesús desciende y consigue a 12. Entonces Jesús siempre anduvo en el siguiente paso. Eso es espíritu. Una cosa es ley, una cosa es mandamiento, que es un estándar universal, pero otra cosa es espíritu, digamos la peculiaridad de una obra. Ejemplo, ley. ¿Qué es ley? Dios me dice a mí, esto es mandamiento, Dios me dice a mí que yo ame a mi esposa. Eso es mandamiento. Dios me dice a mí, Carlos, ama a tu esposa. Eso es mandamiento. Pero espíritu es, cómprale una rosa, cómprale, no sé, hoy le llevé su cafecito porque me regaló café en Navidad, me gusta. Entonces yo le compré una cafetera para que se pueda hacer el café. Y hoy se la preparé y la subí, le puse ¿cómo se llama? La crema esa espumosa. Y me dice, flaquito. Y amén, amén, amén. Y eso es espíritu. Mandamiento, honra a tu esposa, ámala. Mandamiento. ¿Cómo? Espíritu. El Espíritu Santo te da la creatividad para cumplir el mandamiento de una manera elegante, de una manera creativa, de una manera que va a producir ese, eso ya es espíritu. Entonces Jesús tiene la base, el cimiento de la justicia, pero Él anda en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que los calificados para andar en el Espíritu son aquellos que viven en justicia. Tenemos que hacer las cosas bien. Si no hacemos las cosas bien, ¿no tendremos al Espíritu? No, sí lo tendremos. Si no hacemos las cosas bien, porque esa es una herencia, y dice la Biblia que los dones son irrevocables. Entonces, si no hacemos las cosas bien, ¿tendremos al Espíritu? Sí. Pero no vamos a poder sostener lo que Él nos quiere dar. Porque la justicia es el cimiento, el andamiaje, las columnas que sostienen todo lo que Dios nos quiere dar. Para que Dios nos dé lo que Él quiere darnos, tenemos que nosotros caminar en justicia. Porque si no andamos así, Dios no va a soltar más bendición de la que podamos soportar, porque la bendición puede aplastarnos, puede destruirnos. Es como que yo le dé a mi hijo Caleb, le diga, Caleb, ahora tú vas a dirigir la iglesia. Pues obviamente no va a poder, porque no ha madurado. Así que la justicia hace que maduremos, hace que crezcamos. Establece la base, el andamiaje para todo lo que Dios quiere depositar o lo que ha querido depositar en cada uno de nosotros en este nuevo año. Así que si usted quiere tener un propósito de año nuevo, que es una tradición hacerlo, ¿no? Ya no vuelvo a hacer esto, ya no vuelvo a tomar Coca-Cola, ¿no? Y el martes ahí está, ya, lo cancelo. Si queremos tener un propósito genuino de año nuevo, que sea este. Voy a andar en justicia. Ya no quiero andar en sentimientos. Voy a fijarme qué es lo que Dios me pide de manera global, de manera general, y lo voy a hacer. Y entonces el Espíritu Santo va a empezar a fluir. Por eso dice la Biblia, y con esto vamos a terminar, en el capítulo 4, Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. El Espíritu. Porque en el desierto, hermanos, no hay Facebook, no hay internet,
No hay Cinépolis, no hay Netflix, no hay WhatsApp. En el desierto uno entra para desconectarse del mundo y reconectarse con Dios. Habiendo Jesús vivido 30 años en justicia, 30 años de Jesús obedecer los mandamientos, pero no había unción. Ese es el cimiento nada más. Ahora Jesús entra a una nueva etapa con la guianza del Espíritu Santo. Y el último versículo del del pasaje, pero vamos a Lucas capítulo 4, con este terminamos. 14. Cuando termina estos 40 días en el desierto, verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Ahí ya cambian las cosas. Ahí Jesús ya no fue guiado solamente, ahora ya era respaldado. El ayuno de Año Nuevo 2021, del 10 de enero al 31 de enero, va a llevarnos al siguiente nivel en nuestra relación personal con Dios. Cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios, pero también corporativamente como iglesia tenemos un lugar en el corazón de Dios. En este ayuno, que vamos a hablar de él la próxima semana, en este ayuno Dios nos va a llevar a una nueva etapa en medio de una prueba mundial. Cada uno de nosotros está atravesando distintas pruebas. Él va a llevarnos a una nueva etapa porque Él quiere mostrarnos su gloria. Él quiere revelarnos más de la persona de Jesucristo, que podamos conocer más al Hijo de Dios, en aquel en quien están escondidos todos los secretos del conocimiento y la sabiduría, Cristo Jesús. Él quiere abrirnos las Escrituras, que conozcamos más a Dios y tengamos una relación tan grande que lo que hemos vivido hasta ahora va a ser como un kinder. Va a ser como un kinder. Nos vamos a acordar de los años pasados y vamos a decir, como dijo Job, ¿verdad? Tan necio era yo, como una bestia de carga. Wow. Imagínate Job lo que dijo, siendo un hombre recto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y vamos a entrar a una etapa de más comunión, más revelación, más presencia. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios antes de la reunión? Antes de la reunión estaba este lugar lleno de la presencia de Dios, porque Él está soltando más en la última etapa que nos está tocando vivir. Y quiero terminar con mi interpretación de lo que viene en el próximo año. Esto no es una profecía, no estoy profetizando, no estoy diciendo esto así dice el Señor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo mi opinión personal conforme al conocimiento que Dios me ha dado de Él y conforme a lo que mis ojos están viendo en el ámbito secular. Eso es mi interpretación. Se las paso para que ustedes tengan allá a un ladito, ¿verdad? Para que la tengan a un ladito y la consideren. Ok, se están debatiendo cosas fuertes en Estados Unidos ahorita. Es el bien contra el mal. Hay un ámbito espiritual alrededor de lo que ustedes están viendo en las elecciones. Tenemos que orar que Dios extienda su gracia un poco más, o podríamos se podrían abrir puertas espirituales si este señor Joe Biden queda de presidente. Pero bueno, son cosas ya que tendría que ser el Espíritu Santo que nos las revele. ¿Qué veo para el siguiente año? Veo un ámbito negativo y un ámbito positivo. Siempre
la prueba es buena, siempre. Es incómoda, sí, pero siempre es buena porque la prueba limpia, purifica. Y los corazones son puestos en la balanza cuando hay pruebas. Por un lado veo persecución para la iglesia, censura en redes sociales, ya lo estamos viendo. Una oposición férrea hacia los valores conservadores en la política. Una oposición férrea hacia la familia, hacia la vida de los no nacidos, ya lo estamos viendo. Los derechos, entre comillas lo pongo, progresistas están siendo empujados con fuerza. Y mientras eso ocupe espacios en los ámbitos legislativos, la iglesia va a perder espacio también, columna y baluarte de la verdad. Entonces vamos a empezar a ver predicadores, pastores que van a empezar a ser censurados o advertidos. Esto ya es persecución, por un lado. Veo cloacas destapadas. La prueba pesa los corazones. Y la prueba va a manifestar quién es y quién no es. ¿Quién es y quién no es? Cuando todo está bien, no se sabe. Pero cuando hay prueba, ¿quién es y quién no es? El Señor lo va a mostrar. Entonces, Dios está destapando cloacas en Argentina, en Inglaterra, un país tradicionalmente cristiano, en Alemania, obviamente, en el Partido Demócrata en los Estados Unidos, estamos viendo cosas terribles. Donald Trump puede ser una persona políticamente no muy correcta, pero está siendo atacado porque defiende los valores conservadores. Vamos a ver al mismo tiempo, esto es lo negativo que yo pienso que vamos a empezar a ver más fuerte en el 2021. Veo también la mano sobrenatural de Dios en muchas áreas de la vida social. ¿Qué es esto? Cosas que no pudieron haber pasado por intervención humana en el mundo van a suceder. O sea que Dios va a moverse. No sé, cuando suceda lo vamos a entender. Dios va a moverse en ámbitos legales, políticos, seculares, en la sociedad. Y todos vamos a saber, hasta el mundo va a saber, que eso que pasó es obra de Dios. Como cuando Herodes habló y la gente lo arengó y decía, un Dios ha hablado. Y él, entonces dice la Biblia que un ángel, tómale. Un ángel le da un espadazo, ahí cae comido por gusanos. Esa fue una obra de Dios. Y cuando el hombre falla en su justicia, entra la justicia de Dios. Vamos a ver eventos realizados directamente por Dios. Veo también protección para los verdaderos hijos de Dios. Lo hemos visto en el 2020. Protección para los verdaderos hijos de Dios. Y una presencia más fuerte. En años pasados yo les he comentado, también es otra interpretación personal, de que mientras más pasa el tiempo, la brecha entre lo blanco y lo negro se va separando. La zona gris ya no va a existir. Esto se va a reducir, es decir, van a haber dos bandos, la oscuridad y la luz. La oscuridad y la luz.
tenemos que orar entonces. Tenemos que estar orando. Entremos en ayuno. No ahorita porque todavía el 10 de enero. Entremos en ayuno. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y vamos a empezar a caminar con el Señor, como lo hizo Jesús, en justicia y en el Espíritu. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús.